Me recibes tal y como soy, me rescatas y perdido estoy. Cuando dudo y no sé qué creer, vienes a resucitar mi fe, Emmanuel. Buenas tardes, Dios les bendiga en esta hermosa hora, a los que están comiendo, a los que están trabajando, a los que nos escuchan por el canal 8 de cable y los que nos pueden escuchar también en el Facebook. También Dios les bendiga. Estamos en esta tarde aquí con el pastor de jóvenes de la iglesia Casa de Gracia y Fe y un servidor, el pastor Samuel Pech. Queremos hablarle acerca de un poderoso mensaje. El título es La fe del Hijo en nosotros. La fe del Hijo en nosotros. Así que te va a desarrollar esta palabra de Dios y creyendo en Dios que usted pueda comprender y entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que podemos empezar con este tema. Así es, comenzamos. Primero que nada, bienvenidos a todos los que nos escuchan por primera, por segunda ocasión en este programa, o los que nos oyen por televisión. Bendiciones, mi nombre es el pastor Andrés y como dijimos hace un momento, el tema de hoy se llama la fe del Hijo en nosotros. Y es cuestión de pararnos y pensar un poquito porque no hablamos de la fe que nosotros tenemos en Él, sino la fe que Él tiene en nosotros. Y me van a decir, pastor, ¿cómo es eso? ¿O cómo es eso posible? Bueno, vamos. Si te interesa y te está interesando el tema, el título del tema, quédate con nosotros y averigua a lo largo de este programa. La fe del Hijo en nosotros es el título y quiero empezar con Lucas 18:8. Aquí podemos ver que Jesús está hablando una parábola, pero termina con una interrogante o con una pregunta y dice así: ¿hallará el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre fe en la tierra? Les hace una pregunta. Y por mucho tiempo hemos hablado sobre la fe o hemos oído acerca de la fe, pero ¿qué es la fe? Bueno, pues es algo que yo creo que todos sabemos. La Biblia dice que es la certeza de lo que no ve, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, pero yo hoy te quiero hablar qué es la fe. Mira, todos nosotros o todos los que nos consideramos hijos de Dios, cristianos o como te quieras considerar, tenemos fe. Por ejemplo, todos los que vamos a alguna congregación, todos los que oramos, los que nos congregamos, los que nos reunimos, ¿por qué? Porque tenemos fe, ¿sí o no? Entonces, pero yo te quiero hablar hoy acerca de la fe del Hijo de Dios en nuestras vidas. Y quiero empezar con Marcos 6:36. Este es un hecho, o una historia que ya conocemos. Nos habla acerca del milagro de los peces y los panes. Yo creo que es algo que ya lo hemos oído hablar mucho en las iglesias, pero quiero que lo examinamos un poquito más porque recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando hablamos que es viva, puede ser que tú ya lo leíste una vez, 2 veces, 3 veces, y a la 4ª vez encuentras o entiendes algo diferente porque la palabra es viva. Entonces, quiero que nos enfoquemos al hecho. Estaba Jesús en el monte predicando y registra la Biblia que habían 5,000 hombres. Y dicen los historiadores que habían 5,000 hombres, pero no estaban contando niños y mujeres. Entonces, muchos dicen que había tirándole agua de buen cubero 15,000 personas. Pero vamos a dejarlo hoy nosotros en 10,000, ¿sale? Para hacer los ejemplos mentales que queremos llegar. Había 10,000 personas, vamos a suponer, no exageramos ni limitamos. Yo creo que 10,000 es un buen número. Dice la palabra de Dios que registra 5,000 hombres. Vamos a ponerle 10,000 personas. Había 10,000 personas en ese monte, las cuales se habían reunido para escuchar a Jesús, las cuales se habían reunido para escuchar lo que Jesús tenía que decir. Pero dice la palabra que llegó una hora en la que ya los discípulos, en la que ya la multitud o la gente que estaba escuchando ya tenía hambre, porque ya era una hora, digamos, avanzada.
Entonces, al percatarse los discípulos de la hora y de que la gente quizás ya estaba murmurando, ya estaba inquieta, dijeron, se acercaron al maestro, se acerca uno de los discípulos y le dice, maestro, ya es tarde, ¿por qué no deja que las personas se vayan a las aldeas cercanas y compren algo de comer o busquen algo de comer? Pero aquí viene lo interesante, Jesús les dice, denle de comer vosotros. Y la palabra vosotros significaba y sigue significando tú y ustedes, o ustedes, prácticamente lo que le estaba diciendo Jesús, denle de comer ustedes, no despidan a nadie, sino que ustedes denle de comer. Porque si vemos el versículo que sigue, le responde este discípulo, iremos pues a comprar pan por 200 denarios. Y Jesús luego le dice, bueno, mira, acomoda a las personas, acomódenlas en grupos y checa cuántos panes hay y avísame. Pero aquí lo interesante es que Jesús primero no le da la orden de acomodarlos, sino que Jesús les dice, denle de comer ustedes. Ellos vienen a Jesús y Jesús les contesta, denle de comer ustedes, que no se vaya nadie. Entonces aquí lo interesante es que Jesús venía de caminar con sus discípulos, venían los discípulos de ver cómo la hija de Jairo había sido resucitada, venía de ver cómo Jesús echaba fuera a los demonios, venía de ver cómo Jesús hablaba con poder y con gloria, venía de ver cómo Jesús les hablaba en parábolas, venía de ver cómo Jesús le devolvía la vista a los ciegos. Bueno, un sinfín de cosas. Y más las cosas que la Biblia no registra, más las cosas que la Biblia no registra que tuvo Jesús con ellos en comunión, en intimidad, todas las enseñanzas, todo lo que ellos vieron con sus ojos, lo que escucharon. Entonces, bueno, dijo Jesús, yo creo que ya es hora yo creo que Jesús ya creía que entendían que ellos podían hacer mayores cosas, porque así está escrito, que mayores cosas en su nombre haremos. Entonces le dice Jesús, denle de comer vosotros, pero Jesús pensando en lo sobrenatural, porque aquí lo interesante es que le responde el discípulo, iremos pues a comprar pan con 200 denarios y vamos a poner un ejemplo práctico, pastor. Por ejemplo, vamos a llevarlo a hoy en día, supongamos que en una congregación hay 10,000 personas escuchando y estas personas le dan hambre y vamos nosotros y tenemos el dinero suficiente para ir a comprar, no sé, 10,000 bolillos. Yo creo que quizás nos llevaríamos todo el día en conseguir ese bolillo, pero lo traeríamos, ¿sí o no? Pero en ese entonces la pregunta que hacía este discípulo era, digámoslo así, incoherente, porque recordemos que en ese entonces no había panadería, no había horno, no había nada. Imagínate que fueran a comprar pan para 10,000 personas. Ese pan podía llegar, yo creo que en una semana o 2 semanas, ya cuando la gente ya estuviera, ahora sí, ya estuviera muerta de hambre. Entonces, a lo que voy es que Jesús le responde, denle de comer a ustedes, pero Jesús sabía que no era porque tuvieran el dinero suficiente para irlo a comprar, sino lo que Jesús quería es que ellos tuvieran fe en ellos mismos, que ellos tuvieran fe en lo que Él les había dicho, en lo que Él les había prometido, y es que a veces nos vamos a tener que mover en lo sobrenatural, porque el milagro que Jesús hizo fue sobrenatural. Jesús no fue y compró panes, Jesús lo que hizo fue, checa cuántos panes hay, y vinieron los discípulos y encontraron 5 panes y 2 pececillos, así es, ¿no? Entonces hizo Jesús, hizo algo sobrenatural, lo multiplicó, y que iban a hacer los discípulos lo mismo, pero no entendieron. Pero al no entender, Jesús no los forzó a más, sino que dijo, ok, está bien, ¿sabes qué? No entendiste, acomoda a las personas y ahorita y ya sabemos lo que pasó el milagro. Pero lo que me impresiona es que Jesús se movía en lo sobrenatural. Dijo Jesús, denle de comer a ustedes, porque Jesús sabía que no era por su fuerza, ni por su entendimiento, ni por su conocimiento, sino porque Él estaba con ellos. Y recordemos, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hoy en día es igual. Mira, nosotros a veces pensamos todavía naturalmente. Supongamos, por poner un ejemplo, una enfermedad terminal que no hay cura. Vamos a poner un ejemplo, un cáncer. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues lo natural, ir a un médico, pues buscar, y al final hacemos lo sobrenatural, que es venir a Él, creer en Él,
Y a veces van a haber situaciones en nuestra vida en las que nos vamos a tener que mover de manera sobrenatural, o sea, de manera que no es natural, vaya, donde no existe el dinero, donde solamente está tu fe y la fe de Él en ti. Porque recuerda que Cristo debe habitar en nosotros. Y no sé, pastor, ¿qué opina acerca de este hecho? Sí, mira, más que repetir bien el versículo 37. Dice, respondiendo él, les dijo, denles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y que compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, esa fue la pregunta que ellos hicieron. Jesús le dijo, denles de comer ustedes. Pero ellos dijeron, nosotros con 200 denarios, quiere decir que 200 denarios era lo que ellos tenían para poder comprar comida. Pero es ilógico que Jesús estuviera hablando de que ellos fueran a comprar comida. Es ilógico, ¿por qué? Primero, si 10,000 personas, 10,000 bolillos a pesos son 10,000 pesos en nuestro tiempo, ¿no? Así es. Y 10,000 pescados a 100 pesos son 10,000, o sea, Jesús sabía que ellos no tenían el dinero. Entonces Jesús no estaba hablando en lo natural, que ellos fueron y compraron para darles, no. Denles ustedes de comer. Estaba hablando en lo espiritual, pero ellos no pudieron captar el mundo espiritual, sino que captaron el mundo natural. Y no podemos, con 200 denarios no le vamos a poder dar comida a la gente. O sea, Jesús no estaba hablando de lo natural. Era ilógico que Jesús dijera, vayan, ¿dónde iban a agarrar 10,000? Aunque hubieran 10,000 pescados, ¿cómo lo iban a freír? ¿Cómo iban a...? O sea, no se podía. O simplemente los panes, ¿cómo iban a hacer tantos panes? Entonces él no se estaba confundiendo. Jesús estaba hablando de lo sobrenatural. En lo sobrenatural. Pero como ellos no entendieron, entonces ahí donde entra lo sobrenatural. Y entonces es donde nosotros no entendemos a veces lo sobrenatural de Dios, sino nos quedamos en lo natural. Y es entonces donde no podemos actuar porque no vemos lo sobrenatural. Así es. Y pues tú me vas a decir, bueno, pues tienes razón, pero pues todavía, mira, Jesús lo que quería era enseñarles acerca de lo que podían hacer. Y bueno, Jesús termina haciendo el milagro al ver que ellos no entienden y Jesús no lo obliga más, vaya. Y dice Jesús, bueno, ok, acomódalos, checaron los panes, trajeron los panes, los peces, y Jesús hizo el milagro y fueron multiplicados y hasta sobró. Y lo que decía el pastor, a veces nos movemos en lo natural, los discípulos en este caso estaban en lo natural o pensando en lo natural, y Jesús estaba pensando en lo sobrenatural, en los milagros, en los prodigios, en lo que es el reino de Dios, vaya. Porque recuerden que eso vino Jesús, a enseñarnos el reino de Dios. Pero no se queda ahí solamente, sino que dice la palabra ahí mismo, más adelante, que termina, Jesús hace el milagro, la gente come, es saciada, y dice Jesús que va con sus discípulos y los obliga, y no solamente lo dice en Mateo, también lo dice, si no me equivoco, en Lucas, pero en 2 libros está registrado que dice que los obligó a adelantarse. Termina Jesús, los alimenta, los despide a la multitud y obliga a sus discípulos a adelantarse en la barca, a cruzar el mar. Y Jesús despide a la multitud, dice que ya que todos se fueron, subió solo al monte a orar, y cuando era la hora cuarta, dice que vio que sus discípulos, aquellos discípulos que él había obligado a adelantarse, pero con un propósito de enseñarle lo sobrenatural y en qué manera se deberían mover, dice que Jesús a la hora cuarta y era tarde, y vio que sus discípulos estaban en medio del mar, y dice que ellos remaban contra viento. Pero aquí lo impresionante es esto, la palabra que registra la Biblia. Dice, y los obligó a adelantarse. ¿Y qué pasó? Dice que cuando ya era tarde, ellos estaban en medio del mar, había mucho aire. Dice que Jesús los alcanzó, dice que Jesús empezó a caminar sobre las aguas para alcanzarlos. Y yo me imagino que iba Jesús caminando sobre las aguas, y dice la Escritura que a lo lejos ellos veían que alguien venía caminando sobre las aguas y se asustaron, tuvieron mucho miedo, empezaron a gritar, inclusive uno por ahí registra en la Biblia que dice, un fantasma. Entonces ahí sale la voz de Jesús y le dice, tened ánimo, soy yo. Y le dice Pedro, y escucha y presta atención a lo que le dice Pedro. Le dice Pedro, Maestro, Señor, si eres tú, deja que yo vaya hacia ti y camine sobre las aguas.
¿Y qué le dijo Jesús? Ven, desciende de la barca y ven. ¿Y qué pasó? Pedro caminó sobre las aguas, es cierto, me vas a decir sí, pero después dudó y subió, sí. Pero ¿qué te quiero llevar? Caminó sobre las aguas. Cuando Pedro bajó de la barca, empezó a caminar sobre las aguas. Y aquí lo impresionante es que Jesús los obligó para que ellos pudieran ver y para que pudieran entender que lo que él hacía, que así como él caminaba sobre las aguas, ellos también podían caminar sobre las aguas. Que así como él multiplicó los panes y los peces, ellos pudieron haber multiplicado los panes y los peces. Yo no sé si tú me estás entendiendo esta mañana y nos estás siguiendo, esta tarde nos estás siguiendo, pero lo que te quiero llevar es que dice la palabra de Dios que mayores cosas haremos en su nombre, no por nuestra fuerza, ni por nuestro conocimiento, ni porque bien prediquemos, ni porque tanto busquemos a Dios, sino porque Él está con nosotros, porque Cristo habita en nosotros, pero necesitamos la fe de Cristo, necesitamos la fe del Hijo obrando en nosotros. No sé si tiene algo que agregar ahí, pastor. Sí, Cristo quiere decir que el mundo sobrenatural se mueve, lo único que puede mover ese mundo sobrenatural es la fe, porque no estamos, los discípulos veían tres panes, veían los tres panes y dos pececillos. O sea, eso es lo que veían en su mundo natural. Ellos jamás pudieron ni iban a entender cómo se iba a multiplicar, que dice la Biblia que comieron todos y todavía sobró. O sea, para que tú puedas mover y para que tú puedas ver lo sobrenatural, necesitas la fe. Necesitas la fe, pero aquí es donde viene la enseñanza de hoy. Necesitamos la fe de creer en Él, pero también Él tiene fe en nosotros. Entonces la fe es el punto intermedio donde se mueve lo sobrenatural, porque si nosotros seguimos viendo por vista, como dice la Biblia, y lo vemos por fe, porque el ver lo sobrenatural es lo que no se ve. Así es. Entonces no se veían los peces, no veían ellos que podían caminar sobre las aguas, no, tú no puedes ver que tú puedes ser sanado de la enfermedad que sea, tú no puedes ver porque ves lo natural. Pero entonces cuando entra la fe, es cuando nosotros podemos ver lo sobrenatural. Claro, cuando nos bajamos así como hizo Pedro de esa barca. Porque Pedro, al final, mira, si meditamos, Pedro entendió porque le dice, deja que yo vaya hacia ti sobre las aguas, que yo camine sobre las aguas. O sea, Pedro fue el único y el primero que le dijo, y le dijo Jesús desciende, y Pedro no lo pensó y descendió, y me va a decir, pero dudó, sí, dudó mientras iba caminando. Pero lo que te quiero llevar es que él tuvo fe. Y Jesús tenía fe en ellos, porque cuando los eligió y vaya, cuando empezaron a caminar con Jesús, su fe fue aumentada, porque podemos ver en la Biblia y lo veremos más adelante después del comercial, que la fe de ellos fue aumentando, fue de menos a más, conforme fueron caminando y avanzando en lo que son los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo importante es que la fe del Hijo vaya creciendo dentro de nosotros, que la fe de Él vaya siendo desarrollada, que vayamos avanzando y que empecemos a caminar, aunque sea en lo más mínimo y en lo poquito, en lo sobrenatural de Dios, porque Dios se mueve en lo sobrenatural, porque tenemos un Dios grande, no tenemos un Dios natural, tenemos un Dios que es excepcional, que es inexplicable, y así de esa misma forma debemos de aprender a movernos. Y no sé, pastor, pero este es un tema muy amplio, porque hemos escuchado hablar tanto de la fe, pero de la fe del Hijo de Dios en nosotros es algo muy diferente y es algo muy grande y que casi no se habla, vaya, y que es algo muy importante para la vida de cualquier creyente. La fe, porque la fe lo abarca todo. Mira que la Biblia del Antiguo Testamento al Nuevo, o de los primeros libros al último, todo se trata de fe, todo se trata de Cristo. Entonces yo creo que es un tema muy amplio, muy importante, pero estamos tratando de dar en este espacio lo más importante, ¿no? No, así es. Entonces es importante, hermano, que si tú quieres ver sanidad en ti, si tú quieres ver tu familia salva, si tú quieres ver un trabajo que tú estés pidiendo, no sé, lo que te pueda hacer falta en el ámbito espiritual y en el ámbito terrenal, lo que va a mover es la fe, es lo que va a traer lo invisible a lo visible. Entonces, si no podemos entender eso, es importante que en esta tarde tú puedas quedar con este mensaje, que realmente no es solamente tener fe en Él, sino que Dios tiene fe también en nosotros.
porque si no, no era, los discípulos eran gente publicana, gente pecadora, gente que a muchos, terreno trabajador. sí, trabajadores, pero él los cogió, ¿por qué? Porque él veía, él tenía fe en ellos, que no iban a quedar como ellos eran, sino iban a realmente a lograr, y ellos eran discípulos, y después fueron, ¿qué cosa? Apóstoles. Entonces, esa es la fe que Dios tiene en nosotros y la fe que nosotros tenemos. Claro, y podemos ver que su fe fue avanzando. Así es. Por eso dice la Biblia que la fe es como un grano de mostaza, pequeñito, pero dice también al final que es el árbol más grande en las hortalizas. O sea, quiere decir que la fe va creciendo. Pero es importante que continúe y se quede con nosotros. Vamos a un mensaje de los patrocinadores. Regresamos aquí en el canal 8, Tu Visión, y también en Facebook. Así que no se vaya, no se mueva de este lugar, de este canal, y regresamos en unos breves instantes. Regresamos, Dios les bendiga. Ok, regresamos a tu canal de Visión, canal 8, tu nueva misión, canal 8. Así que estamos aquí de nuevo para terminar este tema hermoso que se llama La fe del Hijo de Dios en nosotros. Recuerda que estamos recapitulando que la fe del Hijo de Dios, que prácticamente que Cristo cree en nosotros, que Él cree en cada uno de los que son discípulos. Así es. Y quiero que si tiene ahí el pastor Mateo 8:23. Que Mateo 8:23 dice que entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendieron a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Wow, y este es un hecho interesante porque vamos a volver a analizar. Así como analizamos el hecho del milagro de los peces y los panes, vamos a analizar este hecho porque también prácticamente Jesús les enseña otra vez la fe que tenía en ellos. Y vamos a empezar. Dice la palabra de Dios que ellos estaban en el mar cuando se levantó una gran tormenta. Y dice la palabra que él dormía, refiriéndose a Jesús. Jesús dormía. ¿Por qué Jesús dormía? Bueno, yo no sé, pero yo siempre he dicho, bueno, o por lo menos yo, cuando llueve, a mí me encantan los días lluviosos porque me da sueño. Cuando llueve, yo prácticamente mi cuerpo se relaja y es cuando más sueño nos da o me da, sí o no. Yo creo que la gente no me va a dejar mentir. Y yo me imagino que Jesús, estando ahí en medio del mar o en el mar, siendo azotado por las olas y por el aire, yo me imagino que cómo se movía la barca. Yo me imagino que nosotros somos de aquí de Villahermosa, Tabasco, y yo me imagino que Jesús se sentía como si estuviera en una hamaca y estaba lloviendo. Yo me imagino que dice la palabra yo que Jesús estaba durmiendo. Y es que mira, hablando sobrenaturalmente o hablando eclesiásticamente o en la fe, cuando una persona está tranquila en medio de un problema, en medio de una escasez, en medio de una necesidad, en medio de una lucha o como le quieras llamar a tu problema, que no es problema, que hay una gran victoria en ellos en la fe, debemos de descansar. Así como Jesús descansaba en medio de la tormenta, nosotros también debemos descansar en medio de nuestra tormenta. ¿Por qué? Porque cuando alguien descansa en medio de dificultades es porque su fe está anclada, es porque sabe en quién está confiando, es porque sabe que cuando hay escasez la provisión va a venir, es porque el que está enfermo empieza a celebrar su victoria porque sabe que su sanidad ya fue hecha hace más de 2000 años. Y cuando una persona descansa en medio de los problemas, en medio de las dificultades, es porque su fe es inamovible, su fe está bien anclada. Y prácticamente Jesús es lo que estaba dando, lo que nos da a entender esta palabra, que Jesús dormía en medio de la tempestad, porque Jesús su fe no es como la de nosotros, no era como la de los discípulos, sino que su fe, él sabía que no iba a pasar nada, él podía descansar en medio de esa tempestad. Y dice la palabra de Dios que los discípulos empezaron a desesperarse. Yo no sé qué tan grandes se hicieron las olas, no sé qué tan fuerte estuvo esa tormenta, pero dice la palabra, registra la palabra que los discípulos se asustaron,
que tuvieron mucho miedo y agarraron y fueron a despertar a Jesús y le dijo, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Y dice la palabra que Jesús se levantó y calmó los vientos y los mares. Y dice la palabra, el mismo registra que los discípulos se preguntaban unos a otros, ¿y quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Todavía aquí podemos ver que los discípulos no comprendían quién era este hombre, quién era Jesús, quién era su maestro. Todavía no alcanzaban a comprender. Por eso en las escrituras podemos ver una parte que dice que le pregunta a Jesús a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy? Y le dice, pues uno dice que tú eres Elías, que tú eres Mesías. Y le dice, y Jesús hace una pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y ellos le responden, y Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en este punto donde ven que Jesús con la simple voz y con la autoridad que tenía hace que el mar detenga su oleaje, hace que los vientos cesen, se preguntan ellos, ¿quién es este hombre? Otras versiones dice, ¿con qué autoridad, qué tipo de hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces ellos todavía no comprendían con quién estaban. Y a veces nos pasa lo mismo en cualquier problema, en cualquier circunstancia, en cualquier agonía que estemos pasando, problemas, nos desesperamos a veces como los discípulos. A veces nos desesperamos y no sabemos para dónde ir, no sabemos por qué médico ir, no sabemos a quién prestarle, no sabemos qué hacer porque se nos olvida en esa tempestad o en esa tormenta que está con nosotros, así como estaba en ese tiempo en la barca con ellos, de Jesucristo, el que estaba con nosotros, el que está en nuestra vida es Jesucristo, así como Jesucristo estaba con ellos en la barca. Y si Cristo está en tu barca no se va a hundir, tu barca no va a ser movida, tu barca va a quedar intacta porque Cristo está en nosotros. Solamente tenemos que tener fe. Y lo más interesante es que Jesús le dice, ya que calmó la tempestad, le dice Jesús, ¿qué tan poca fe tienen? Otra versión dice, hombres de poca fe. Estos hombres tenían fe, pero tenían poca. Por eso le dice Jesús, hombres de poca fe. Y ahí está la palabra clave. Cuando él le dijo hombres de poca fe, quiere decir que lo que le faltaba a ellos era fe. O sea, si ellos hubieran tenido fe, sabiendo que el maestro estaba en la barca, sabiendo que acababan de venir y habían multiplicado los panes y los peces, o sea, viendo todo eso, aún no les había, esa fe no les alcanzaba, porque si ellos tuvieran fe no se hubieran desesperado. Si ellos tuvieran fe, ellos se hubieran quedado en su lugar. No hubieran ido ante Jesús a despertarlo. ¿Por qué? Porque tienen la seguridad que el maestro estaba ahí. Y entonces eso es importante para nosotros porque podemos llegar a la iglesia y cuando viene algo fuerte en nuestra vida, corremos para ver al gobierno que nos ayude, corremos para ver a un médico, corremos para ver a un abogado, corremos para todos lados. Eso quiere decir que tenemos temor. Y el temor nos trae, ¿qué cosa? La falta de fe en nosotros, porque el temor nos hace dudar, porque cuando Pedro le dijo, maestro, ¿puedo caminar? Pero dice Pedro que él creyó, dice que era Jesús el que estaba ahí, no dijo que estaba, le dijo, maestro, eres tú. O sea, ¿qué quiere decir esa palabra? Que estaba en duda si el que estaba ahí era el maestro, y esa era una duda, y no pudo caminar, sino empezó a caminar y se hundió. Pero cuando nos hundimos, hermanos, ahí está Jesús para levantarnos, ahí está la mano de Jesús para salvarnos, para sanarnos. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Tener fe. Dice la Biblia que Jesús fue a un poblado y no pasó ni un milagro. ¿Por qué? Porque nadie creyó en él. Entonces, ahí está la fe de nosotros. Entonces dice Jesús, hombres de poca fe. Entonces, si cuando nosotros tenemos fe en él, que él nos va a libertar, que él nos va a sanar, que él nos va a poner sobre la roca. Decía David, Jehová mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. O sea, ahí está. ¿Por qué? Porque sabían quién era Jesucristo en su vida, sabían quién era Dios en su vida, entonces no le preocupaba. Entonces es importante que cuando Dios venga y en el momento difícil de nuestra vida encuentre fe
en nosotros. Porque si no encuentra fe en nosotros, la que quiera actuar en nuestra vida no puede. ¿Por qué? Porque no tenemos fe en Él. Entonces lo que mueve ese mundo espiritual, les vuelvo a repetir, es la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor. Así es, y también otro punto que hay que ver es que la fe en nosotros, en Él, debe de ir creciendo. Él tiene fe en nosotros, así como tuvo fe en sus discípulos, pero la fe de nosotros debe de ir creciendo, porque si aquí vemos que Jesús estaba con ellos en esa barca, y a veces, y así como Jesús estuvo con ellos, hoy Cristo está con nosotros, pero no porque Cristo esté en nosotros quiere decir que no vamos a tener problemas. A veces Él nos va a llevar a tempestades para que nuestra fe sea aumentada, para que nuestra fe avance. Por eso Jesús se levanta de la barca, calma la tempestad y le dice: hombre de poca fe. Estos hombres tenían fe, sí, pero era poca. Pero su fe, la fe de los discípulos, siguió avanzando, porque la fe de aquellos hombres que se desesperaron ante esa tormenta, la fe de Pedro cuando caminó sobre las aguas, que empezó a dudar y subió y Jesús lo sacó, no fue la fe del mismo Pedro ni de los mismos discípulos cuando ya Jesús había ascendido y vino sobre ellos el Espíritu Santo, porque no era la misma fe de aquel Pedro que caminó sobre las aguas y aún así dudó, a la fe de Pedro cuando la gente tenía que sacar a sus enfermos cuando Pedro pasaba, porque solo con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Ahora sí que, como dice la canción, ¿no?, bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Entonces quiere decir que con la fe que inició Pedro no fue la misma fe con la que Pedro terminó cuando los discípulos sacaban a los enfermos hasta la muerte de Pedro. No, su fe fue de menos a más, su fe fue avanzando, fue en aumento. Y eso es lo que debemos de entender, que nuestra fe tiene que ser en aumento. En este momento que están en la barca, dice Jesús: hombres de poca fe. Y era cierto, su fe era poca, tenía fe sí, pero era poca, pero esa fe fue avanzando, esa fe fue caminando, esa fe fue creciendo, y así mismo la fe de Cristo debe ser desarrollada en nuestra vida. No te preocupes, ahorita eres un hombre de poca fe, pero lo importante es que no te quedes siendo un hombre de poca fe, sino que sigas avanzando, porque mira, aquí el problema es que nos estanquemos. Aquí el problema es que no sigamos caminando y que no empecemos a caminar en lo sobrenatural, que empecemos a caminar confiando en Él. Porque cuando empezamos a caminar confiando en Él, muchas cosas grandes van a pasar en nuestra vida. Van a venir las victorias sobre nuestras enfermedades, van a venir las victorias sobre la escasez, van a venir las victorias sobre cualquiera que sea tu problema. Empieza a celebrar tu problema como si ya estuviese hecho. Hoy es el día, hoy es el momento, este es el presente para que empieces a celebrar tu victoria. Celébralo, celebra la victoria en tu vida. Yo no sé cuál sea tu problema, pero empieza a celebrar victoria. Haz un acto de fe y empieza a celebrar la victoria, y que esa fe del Hijo de Dios que ha sido depositada en ti vaya aumentando. Amén. No sé si tiene algo que agregar a esto. Hay un texto aquí en Lucas 8:43, dice, ya sabemos esta historia. Dice: pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. O sea, una mujer que su fe estaba puesta ¿en dónde? En los doctores. O sea, y gastó todo su dinero y no la pudieron sanar. O sea, nuestra fe debe estar enfocada en Cristo, en el automador, que es el autor y consumador de ¿qué? De la fe. Ahí debe estar puesta nuestra fe. Esta mujer se gastó todo el dinero, pero cuando escuchó hablar de Jesús, su fe cambió. A los doctores cambió a la fe del Hijo de Dios. Pero cuando pasó toda la historia que ya conocemos, dice que esa mujer se metió entre toda la multitud y tocó la vestidura, el borde de la vestidura del maestro, y el maestro al final de toda esa historia, que le dijo: mujer, tu fe te ha sanado. O sea, ahí está la palabra clave. No le dijo mi fe, no dijo Jesús mi fe porque yo era por ti sanante, no. Le dijo a la mujer: tu fe te ha sanado. O sea, y eso es lo que mueve el mundo sobrenatural, nuestra fe que tenemos en Él.
que en Él estamos escondidos, que en Él tenemos salvación, que en Él tenemos liberación, que en Él tenemos prosperidad, que en Él tenemos sanidad. O sea, si nuestra fe está puesta en otras cosas, difícilmente vamos a poder obtener espiritualmente lo sobrenatural de Dios, que lo sobrenatural es lo que no podemos ver, lo que nos hace falta, lo que hemos pedido por años está en Él. Pero por eso Jesús le dijo, tu fe, la fe de ella fue la que la sanó, la fe de creer en Él. Había creído en los doctores, se gastó todo su dinero, pero cuando ella tuvo fe en Jesús, entonces esa fe fue que Jesús dijo, tu fe te ha sanado. Así es. Y algo importante y básico que debemos de comprender, y yo espero que comprenda, es que a veces pedimos milagros, pedimos provisión, pero a veces nuestra fe no nos alcanza. Y te voy a poner un ejemplo, a veces en lo más mínimo no tienen fe. ¿Y qué es lo más mínimo? Hay personas que no tienen fe, que son libres. Hay personas que no tienen fe, que ya fuimos perdonados, que ya fuimos libertados, que ya fuimos justificados. Nosotros debemos, para empezar, con poca fe, tener fe en que yo ya soy libre, en que yo ya soy justificado, en que yo ya fui perdonado, en que yo soy un hijo de Dios, en que yo soy coheredero juntamente con Cristo Jesús. Y de ahí nuestra fe va a ir avanzando. Si en lo más mínimo no tenemos fe, ahora imagínate en cosas más grandes. Entonces es importante que nuestra fe vaya incrementando, pero aquí hay un detonador, que la fe fue aumentando la de los discípulos, pero ahora yo le pregunto, a Jesús lo seguían los discípulos y la multitud. Y la Biblia nos enseña que tenemos que ser discípulos. Dice Jesús antes de ascender, ir y hacer discípulos. ¿Pero por qué discípulos? Porque discípulos es aquellos que se pueden equivocar, pero aprenden de sus errores. Son aquellos que siempre son confrontados con la palabra, son aquellos que son humildes, son aquellos que hacen la voluntad del Padre, son aquellos que son hacedores de la palabra. Entonces, eso es ser discípulo. Y recuerden que un discípulo es un escogido. Dice, muchos son los llamados, nos habla de multitud, pero pocos son los escogidos, pocos son los que deciden seguir a Jesús. Mira, yo siempre he dicho que en la historia de Jesús aparecen 12 discípulos, y no es que Jesús haya dicho, voy a poner 12 porque es un número par, porque me gusta, porque así va a estar escrito. No, realmente hubieran habido más discípulos, porque por ejemplo está Nicodemo, que le dice Jesús al final, ven y sígueme. ¿Qué le dice Jesús al hombre rico? Le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y más hombres y más personas que no están registradas en la Biblia, porque la finalidad es que nosotros seamos discípulos de Cristo. Yo siempre he dicho, el Padre tiene hijos y Cristo tiene discípulos. Nosotros debemos ser discípulos y que la fe del Hijo sea formada en nuestra vida, aunque sea poquita, pero que vaya creciendo, que vayamos avanzando en el entendimiento, en el comprendimiento y en la acción de la palabra, porque no solamente nos podemos quedar en el entendimiento, sino entender y accionar, porque la fe no es efectiva si uno no la acciona. La fe no es efectiva si uno no camina. La fe no es efectiva si uno no hace como Pedro y se baja de la barca y empieza a caminar. La fe tiene que ser puesta en acción, tiene que ser puesta en hechos. Entonces vamos a poner nuestra fe en hechos. Y es muy importante la fe, es muy importante este tema que estamos tocando, porque dice la Biblia que la fe es como una semilla de mostaza poquitita, chiquitita. Pero dice la ciencia, y tú ves lo que producen estas semillitas, dice que estas semillitas lo más que pueden crecer son 70 centímetros. La mostaza, tú vas en una hortaliza y todas están a un mismo nivel de 70 centímetros. Pero dice la Biblia que esa semillita podría crecer a ser un árbol grande. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la fe no tiene límite. O sea, el que pone el límite somos nosotros. Entonces la fe, entre tú vayas creciendo en el camino de Dios, oye, el Señor me sanó. O sea, cuando vimos una enfermedad en tus hijos, ¿qué vas a hacer? ¿Correr con el doctor o orar por tu hijo para que Dios lo sane? Entonces va creciendo tu fe, y la fe, dice la Biblia, que mueve, ¿qué cosa? Montañas. Entonces la fe no tiene límite, pero la fe la debemos tener, ¿quién? Nosotros. Cuando estaba a punto de perecer el pueblo de Israel en el mar, estaba Moisés y todo el pueblo, y el tope era el mar. ¿Qué iban a hacer? Venían los egipcios atrás de ellos con caballos. Y él les dijo, Señor, ¿qué hago? Entonces el Señor dijo, ¿qué tienes en tu mano?
O sea, en otras palabras, ¿qué le dijo Dios? No te pongas a pedirme, sino que tienes en tu mano una vara, dijo él. Pues úsala. Dice que puso su vara en el mar. ¿Quién la puso? ¿Dios o Moisés? La puso Moisés. Y cuando él puso su vara, ¿qué pasó? El mar se abrió. ¿Qué es lo que quería Dios enseñar a Moisés? Que tuviera fe. Pusiera la fe en acción. Que pudiera la fe en acción y que lo que él pidiera y lo que él hiciera iba a ser hecho por esa fe, no por nosotros. La fe en nosotros, pero en él, en el Hijo. Por eso dice la Biblia, todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Y qué va a mover todo eso? La fe que nosotros tengamos. Así que es importante este tema que estamos viendo, y vamos a un mensaje de nuestros patrocinadores. Y no te quedes en este canal, Tu Visión, Canal 8, y también en el Facebook somos la Iglesia Casa Gracia y Fe. Así que volvemos en unos instantes, y no te vayas, no te muevas de tu lugar para terminar y cerrar este poderoso mensaje. Así es. Bienvenido otra vez aquí al Canal 8. Continuamos ya para concluir este tema que se llama la fe del Hijo de Dios en nosotros. Queremos terminar con Juan 20:29. En Juan 20:29 nos habla acerca de Tomás. Nos habla cuando tenemos fe, lo contrario de la fe es la incredulidad. Y dice la palabra de Dios que ya Jesús había muerto, y había sido sepultado, y había sido resucitado, ya había resucitado Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que se le apareció a algunos discípulos. Y estos discípulos fueron y le contaron a alguien que se llamaba Tomás, que igual era discípulo de Jesús. Y dice la palabra de Dios que Tomás dijo que él no lo podía creer, que él tenía que meter la mano dentro de sus heridas, dentro de sus costados, para que él pudiera creer. Y dice que en una ocasión, estando todos reunidos, Jesús se le apareció en medio. Y dice que le dijo a Tomás, mete tu mano en mi costado, mete tu dedo en mis manos, ve mis heridas, veme, aquí estoy. Y dice Jesús algo sorprendente. Dice, porque me has visto, has creído, Tomás, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y mira que es que, para concluir, a veces somos como Tomás. Yo igual he sido un Tomás. A veces somos como Tomás porque a veces necesitamos ver para creer. A veces si no vemos, no creemos. Pero no debe ser así. Debemos de creer para ver. Porque recuerda que todo fue hecho de la nada. Todo lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. Entonces, si nosotros queremos ir creciendo en la fe y queremos ir aumentando nuestra fe, es hora de que empecemos primero que nada a celebrar la victoria sobre las enfermedades, a celebrar la victoria sobre nuestros problemas, a tener paz en medio de la tormenta, a tener tranquilidad en medio de la tormenta, porque tenemos la certeza y tenemos la fe anclada de que la provisión llegará, de que la sanidad será hecha, de que nuestros problemas saldremos victoriosos. Entonces a veces somos incrédulos como Tomás, pero debemos aumentar esa fe. Debemos ser verdaderamente discípulos y que nuestra fe vaya de menos a más. Que nuestra fe no se estanque, sino que vayamos para adelante, lento pero avanzando. Que sigamos avanzando en este camino de Cristo Jesús, que sigamos avanzando en nuestra fe y que sigamos creyendo y empecemos a caminar, seamos un caminado, empieza a caminar en lo sobrenatural, empieza a caminar en lo sobrenatural, empieza a creer en Él y en que Él ya hizo las cosas. Amén. Así es. Entonces es importante, hermano, que nosotros comprendamos, entendamos y pongamos en práctica que nosotros tenemos que tener esa fe inquebrantable, que venga lo que venga, que pase lo que pase, nuestra fe debe estar puesta en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Así que esperemos que este tema haya sido fructificante para tu vida, que lo hayas podido entender y que lo pongas en práctica. Mira, te queremos recordar la iglesia Casa Gracia y Fe aquí en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en la columna de las camionetas. Estamos enfrente de la laguna, se le llama la laguna encantada o la laguna del Colosio, la estatua del Colosio. Nosotros estamos enfrente. Así que te recordamos que tenemos servicio los martes de oración a las 6:30, los jueves de enseñanza a las 6:30 y el domingo nuestro culto general
es a las 11 de la mañana. Y Pero los sábados. y los sábados tenemos clases de danza que es a las 2 de la tarde y los domingos, los sábados a las 5 es el culto de jóvenes. Y también te queremos recordar que este 29, 30 y 31 de este mes estará con nosotros en nuestro segundo aniversario el apóstol José Montoya. Él viene de San Diego. Entonces, es un siervo de Dios y nos va a estar ministrando esos 3 días. Así que te invitamos, si tú vives cerca de nosotros y no tienes donde congregarte, te invitamos en esta fecha que es una celebración para nosotros y que puedas escuchar palabra de Dios, que es un tema que se llama Cristo, nuestro reposo. Así que nos despedimos. ¿Algún número, pastor? Para Sí, el número también aparece ahí en pantalla, es 99 31 99 31 90 33 39. Cualquier cosa del evento, o si necesitas oración, llámanos a este número y estaremos para ayudar. Y con eso concluimos. Dios les bendiga grandemente y que la bendición de Dios vaya con ustedes. Nos vemos el otro miércoles, 2 a 3 de la tarde. Dios, Bendiciones. saludos. Me recibo